¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al primer capítulo de Código Fuente, su fuente de noticias tecnológicas, informativas y, sobre todo, de ciencia y conocimiento. Entonces, sin más preámbulo, vamos con la primera noticia. La primera noticia es acerca de los puntos de Schelling, que es esta ciencia de la coordinación táctica. Entonces ustedes se preguntarán, ¿qué son los puntos de Schelling? Pues bueno, es una solución que las personas solemos elegir por un defecto o un tipo de ausencia en la comunicación. Y esta comunicación, que no necesariamente se hace a través del lenguaje, se hace a través de expectativas o experiencias compartidas. Y una manera muy clara de ejemplificarlo es el experimento de Nueva York. Entonces imagínate la siguiente situación. Tú te quieres encontrar con una persona que no conoces a primera vista en Nueva York y no sabes de qué manera comunicarte con él y necesitas encontrarte con esa persona. Pues bueno, una manera de poderse encontrar con esa persona sería citarla en un lugar que sea muy recurrente, que sea muy fácil de identificar. Y en el caso de Nueva York, uno de esos puntos centrales es el reloj de Grand Central. Entonces, es esa manera en que encontramos esas diferentes nomenclaturas sociales para poder convivir en sociedad y poder establecer puntos de referencia. Entonces, esto funciona muy bien gracias a la saliencia, es decir, esa opción que destaca por sí misma las cosas de los demás, algo que es como muy central, muy icónico. También funciona gracias al contexto. Nos damos a entender gracias al contexto. Entonces depende mucho de la cultura. Por ejemplo, si este mismo escenario nosotros lo tuviéramos no en Nueva York, sino digamos en París, un punto de referencia que muchas personas elegirían sería la Torre Eiffel, porque es ese icono social que de manera global muchas personas pueden reconocer de mejor manera. Y esto también funciona gracias a la recursividad, la creatividad que también tenemos nosotros para poder encontrar soluciones a diferentes problemas de comunicación que podamos llegar a tener. Y aquí les comparto una frase que puede ayudarnos a entender mucho mejor este contexto. Entonces, la mayoría de las situaciones proporcionan alguna pista para coordinar el comportamiento, algún punto focal para la expectativa de cada persona. Es de Thomas Schelling, del libro La estrategia del conflicto de 1960. Entonces, pues básicamente esto se puede aplicar en el mundo real, digamos cuando nos perdemos en la multitud y necesitamos de algún modo encontrar algún punto de referencia, o en la manera en cómo, a pesar de las diferentes fronteras, fijamos los precios sin hablar, como por ejemplo de estas típicas estrategias de por solo 99,99 dólares, es decir. Entonces, en conclusión de esta primera noticia, podemos decir que los puntos de Schelling demuestran que la coordinación humana no es mágica para nada, es simplemente matemática y cultural, y que podemos prácticamente leernos la mente si compartimos un mismo código de referencia, un mismo lenguaje cultural, no necesariamente verbal. Ahora vamos con la segunda noticia. Bueno, esta segunda noticia va acerca de los zombies que podemos encontrar de manera real en la naturaleza. No es ficción, es simple biología. Entonces ustedes se preguntarán, ¿qué es un zombie real? Pues bueno, es un animal que su sistema nervioso se encuentra secuestrado por un parásito y por esto está obligado a actuar en contra de su propia voluntad y de su propia supervivencia. Un claro ejemplo de este caso de zombies reales en la naturaleza es la avispa joya. La avispa joya no mata como tal a sus víctimas. En este caso que lo ejemplifica es una cucaracha, sino que la convierte en su esclava.
Entonces, esta avispa lo que hace es que con su primer picotazo, lo que hace es paralizar a sus víctimas, en este caso la cucaracha, y con el segundo picotazo, que va directo al cerebro, bloquea su miedo. Y como tal, utiliza a la cucaracha, que lo tiene como si fuese su perrito con una correa. Es decir, como que la usa a su propia voluntad, ya sea para alimentarse o para poder implantar en ella sus crías. Y estos mecanismos de control se pueden manifestar de diferentes maneras. El primero puede ser el químico, por ejemplo, en una inyección de veneno que anule la voluntad sin matar al huésped. Y esto funciona también como una despensa viva, es decir, el huésped debe seguir vivo y fresco para alimentar las larvas del parásito. Y esto ha funcionado porque es una evolución, es una estrategia predominante que permite que especies que son pues parásitas tengan tener pues una vida un poco más libre. Entonces, según la BBC, el parásito no mata a la víctima inmediatamente porque la necesita fresca para sus crías. Y pues bueno, hay otros casos que son muy comunes, que van desde gusanos en la naturaleza y que como tal también hay plantas que toman el control de algunos animales, en este caso pues una hormiga. Y en conclusión, podemos decir que el apocalipsis zombie ocurre todos los días bajo nuestros pies. Y estos parásitos demuestran que vivimos en un ecosistema muy complejo y a veces la crueldad de la evolución biológica pues puede ser muy ruda. Ahora vamos con la noticia número 3. Tu nariz puede ser la de un neandertal. Y este es el legado que está escrito en nuestras caras. Recientemente se ha hecho un hallazgo genético, un estudio con más de 6.000 latinoamericanos. Y este estudio lo que hace es revelar que la forma de nuestra nariz puede estar determinada por los genes que nosotros heredamos de los neandertales. El gen ATF3 es una huella ancestral. Y los investigadores identificaron a este gen como el responsable de una mayor altura en la nariz. Y el gen se encontró en material genético neandertal y ayudó a que nuestros antepasados se pudieran adaptar a los climas más fríos cuando salieron del África. Entonces, la principal función de esta adaptación de la nariz fue acondicionar, es decir, calentar un poco más el aire húmedo para que llegara a nuestros pulmones de una mejor manera. También fue una adaptación, ya que una nariz un poco más alta y más estrecha es eficiente para climas que son fríos y secos. Y también fue una selección genética, pues al heredar este gen significó una ventaja evolutiva para sobrevivir fuera del África. Entonces, nuestra nariz no es solo un adorno, es una pieza de ingeniería evolutiva que llevamos en nuestra cara. Este estudio, denominado Candela, lo que hace fue analizar varios datos de Brasil, Colombia, Chile, México, Perú, para poder rastrear esta herencia de análisis genético. Y se hizo a través de una muestra multicultural. Entonces, en conclusión, no somos una especie pura. Llevamos en nuestro ADN y en nuestras raíces la historia de encuentros con otras especies humanas que nos ayudaron a sobrevivir. Ahora vamos con la noticia número 4. Imagínense por un momento que dejamos de existir como especie. Entonces, ¿cuáles serían esos rastros que nosotros dejamos en el futuro? ¿Qué se encontrarán, digamos, los alienígenas si existen cuando ya no estemos aquí? Muchos estudios han determinado que se podrían encontrar tecnofósiles, es decir, objetos que fueron fabricados por humanos que se incrustarían en las capas geológicas
y esto serviría como una huella eterna de nuestra existencia. Y aunque pueda parecer un poco gracioso, el fósil definitivo sería el pollo de engorde. No serían ni los autos ni los huesos, sino que se encontrarían demasiados huesos de pollo debido a la cantidad de pollo que consumimos al año. Se estima, de acuerdo a la BBC, que consumimos unos 60.000 millones al año. Y todos estos huesos se fosilizan súper rápido. Esto hace que sea principalmente lo que se encuentra al momento de que nosotros nacemos en la Tierra. Y es la señal biológica más grande del antropoceno. El antropoceno es esta etapa en la que, digamos, nosotros ya empezamos a habitar la Tierra. Entonces, esa huella indeleble que nosotros podríamos dejar sería el hormigón también, que es con lo que hemos podido construir prácticamente todas las edificaciones, ¿no? Y dejaría una capa demasiado gruesa. Otra sería sin duda el plástico. El plástico se fusionaría con las rocas haciendo una especie de plastiglomerados, es decir, como una combinación entre roca y plástico. Y sería un nuevo tipo de piedra sintética. También podríamos dejar una huella radioactiva, debido a diferentes isotopos nucleares que se hallan en las pruebas que se hicieron en el siglo XX para las bombas nucleares, y estas perdurarán por lo menos unos 100.000 años más. Entonces, somos la primera especie que se ha convertido en una fuerza geológica por derecho propio. Eso lo dijo Jan Salasiewicz. Perdón si lo pronuncio mal, no sé cómo se dice. Es un geólogo. Y él, tal vez haya sido uno de los primeros que predijo el legado tóxico que nosotros podemos haber llegado a dejar en la Tierra. Y para concluir, si los extraterrestres visitan la Tierra en 1.000.000 de años, no encontrarán nuestras estatuas, sino una capa de huesos de pollo, plástico y radiación. Ese sería el antropoceno. Ahora vamos con la noticia número 5. Imagina por un momento que existiera la posibilidad de hackear nuestro cerebro. Esa es la era de la neuroestimulación. Entonces te preguntarás, ¿qué es la neuroestimulación? Son todas estas técnicas que utilizan corrientes eléctricas suaves o campos electromagnéticos para modificar la actividad de nuestras neuronas y para poder potenciar nuestras funciones cognitivas. Y se preguntarán, ¿cómo funciona? Sería sin cirugía ni cables. Sería una estimulación netamente magnética transcraneal y se utilizaría una bobina sobre la cabeza. Esto podría generar unos pulsos que no dolerían al momento de tenerlos y pueden activar o inhibir diferentes zonas del cerebro. Y se usa para despertar, zonas que están en depresión. Y hacer este tipo de prácticas podría darnos algunos superpoderes, entre ellos la memoria. Algunos estudios muestran que estas mejoras en memoria pueden ayudarnos en el trabajo y la capacidad de recordar listas complejas. Otro superpoder sería la salud mental. Y hay varios estudios que se han aprobado, o tratamientos, por el FDA para tratar la depresión. Y también, a las personas que son resistentes a fármacos y que tienen una condición de TOC. También podría ayudar muchísimo en el aprendizaje. Para pilotos, músicos que aprendan habilidades motoras finas bajo este tipo de estimulación. Entonces, no es ciencia ficción,
Estamos hablando de tecnologías que ya existen y que están cambiando la medicina hoy. Esto lo dice el diario BBC Mundo. Y sería como una especie de dopaje cerebral. Entonces esto nos ayuda, o más que ayuda, nos permite tener como ese planteamiento de, bueno, si digamos un estudiante lo utiliza, eso sería hacer trampa. ¿Sería ético implementar este tipo de dudas? No lo sé. Tarea para los comentarios. En conclusión, la neuroestimulación promete evolucionar el tratamiento de enfermedades mentales y quizás en el futuro aumentar nuestra capacidad humana más allá de los límites que tenemos biológicamente. Y bueno, hasta aquí estas son todas las noticias del momento. Recuerden que todas estas referencias también las pueden encontrar en la descripción. Gracias por estar aquí y hasta pronto.